¿Puede ser que ese lo haya hecho en clase? Sí, profe, ese lo hicimos en clase. Sí, sí, pero el gráfico no lo hicimos. Yo lo había hecho porque viste que decía el ejercicio. Está bien, ahí estoy mirando la pantalla que hicimos. Ahí se las cambié, no sé si se actualizó. Pasa que esa función nosotros no la vimos graficar, por eso no les pide la gráfica. ¿Se compartió la pantalla anterior? Sí, sí, estamos viendo. Ah, ok. ¿O a qué te referías vos con la posición de los ejes X y Z? Porque a ver, ya acá estoy abriendo el material, dice que dice obtener la composición RS, el gráfico cartesiano matricialmente y el diagrama de Venn. Y nosotros, digo, vos habías mostrado el diagrama de Venn y el otro. Y me refería a que cómo se graficaría la composición R y Z, S. Ah, está bien, perdón, ya entendí cualquier cosa. Entendí que querías hacer la gráfica que está acá. Pensé que querías graficar esta composición. Ah, no, no, Bueno, claro, porque acá viste que dice gráfico cartesiano y yo pensaba que en las dos dimensiones y como el elemento de A es X y el elemento de C es Z, quería saber cómo se graficaba. claro, directamente vamos a agarrar esos puntos. Porque ahí guardo la imagen en esta clase. Como me pide graficar la composición, yo me tengo que fijar solamente en la parte, digamos, inicial y final, en el conjunto de partida, el rojo, el A, y en último de llegada, que sería el C. Y con eso armar los valores de la composición. Que, estoy viendo si la escribimos. No, yo tendría que venir acá, arriba, en los dos conjuntos, y armar la composición con ellos. ¿Qué quiero decir? Que el valor que yo no voy a darle bola es el valor de I, porque el valor de I sería como un enlace entre los dos conjuntos. Por ejemplo, acá el 1 me dice que cuando X vale 1, al lado la Y vale 1. Pero ese valor de 1, que es justo lo que marqué yo en la clase pasada, venía acá y me permitía encontrar el valor de Z. Entonces yo voy a saltear el valor de Y y voy a dejar solamente el de X y el de Z. A lo que marqué en rojo quiere decir que voy a poner el resultado de la composición va a ser en X1 y en Z 0, sin considerar el valor intermedio. La composición era el conjunto, era la primera relación, la de partida, con el conjunto de partida, y la relación de llegada, que en este caso sería S, unido por el supracero. Entonces el primer valor sería, por ejemplo, el coordenado 1 en X, 0 en Z. Lo que no puse yo en el medio fue el valor de Y. El segundo, X vale 4, la Y me dice que vale 2, acá al lado, donde está el cursor, pero yo no voy a escribir el 2, sino que ese 2 lo uso para buscarlo abajo, en la relación S. Y me dice que cuando I vale 2, la Z vale 1. Entonces me queda 4, 1. Ahí tengo el segundo valor de la composición. ¿Y se dan cuenta cómo seguir? Así lo escribimos. El tercero, que es justo el que está en violeta, dice que la X vale 9. Y sería 2 el Y Z. sería, claro, y sería 2 porque dice que cuando la X vale 9, la Y vale 3. No escribo el 3, lo uso como un valor de pasaje. Justo abajo me quedó. Y la Z vale 2. El siguiente sería cuando X vale 16, la Y vale 4. Busco 4 abajo, en el conjunto S.
Vale 3. Perdón, Tres. yo no estoy perdida. Decime. ¿Qué estás usando la fórmula de z igual a i menos 1? En realidad, como ya tengo los valores explícitos acá, no, ni siquiera uso la fórmula, sino que directamente busco el valor de ahí arriba, el segundo del por ordenado, lo busco abajo para encontrar el valor de z. Si Claro, no tuviera los valores numéricos, sí, te obliga a usar la fórmula para calcular cada uno por separado. estás haciendo 3 menos 2 te da 1 y por eso te queda el 4. No, Arriba era la raíz cuadrada. Entonces con el 9, por ejemplo, que está en violeta, lo que le hace ahí la relación es aplicar la raíz cuadrada a 9, que te da 3. Pero yo no quiero el 3 porque el 3 es el i, el valor de i, y yo quiero el valor de z, el último conjunto. Entonces me voy abajo y busco el 3 como partida, que es justo abajo del valor 9, y me dice que el valor de z es 2. ¿Qué termino copiando? Arriba, en la relación R, el primer elemento. Abajo, el último elemento. Solo que yo tengo que buscar la conexión entre ellos, o sea que se repita el segundo del par ordenado arriba con el primero del par ordenado abajo. Ese marcó este valor que marcó ahí. claro, ese ¿Lo está ves? más claro porque vos marcás el 9 y marcás el 2, pero en los demás no sé si lo veo tan claro. Fíjate el siguiente, el 16. El 16 el 16, valor en X. sí, Y al lado me dice cuánto vale en Y. Vale sí, 4. Pero yo no 4. quiero Y, yo No, vos quiero querés Z, Z. Entonces ahora abajo en el listado, porque no sí. están necesariamente ordenados, busco dónde arranca en 4. Es acá, el segundo. Y ahí Sí, la Z vale 3. 3. Ahí va, Por eso yo puse acá 16, 3. claro, ahora Entonces, entiendo. ¿cómo será el último? Cuando X vale 25, la Z Te vas a 5, 4. ¿no? la, vas a 5 y abajo dice 4, como dije recién. Joya. Y ahí Gracias. tengo, no, eran todos los par ordenados para graficar en los ejes X y Z. No grafico Y. ¿Por qué no grafico Y? Porque me pide la composición. O sea, es el inicial de todo y el final. ¿Y cuál iría arriba y abajo? O Acá sea, es indistinto, pero generalmente uno cuando está solamente la X o cuando está solamente la Y, a veces lo que trata uno es de respetar la posición de ese eje que sobrevive. Como acá tengo el X, yo digo, bueno, el X voy a seguir respetando que para nosotros siempre es horizontal y a la Z le escribo vertical. Pero mientras ustedes hagan los ejes y lo etiqueten, le pongan el nombre en el eje, va a estar bien. No hay una posición fija para los ejes. Entonces yo a este le puedo poner X o Z al vertical, el que yo quiera, pero lo que sí tengo que respetar es el nombre del eje. Entonces, ¿a qué se diferencia de lo primero que hice de la clase pasada? Es que acá tengo otro eje, pero como ya tengo acá los productos cartesianos, directamente los puedo ir ubicando. Por ejemplo, el primero, el que dice 1, 0, tendría que marcar en X1 y en Z0. Entonces va a ser un punto que va a quedar ¿en qué parte? en el eje Z. Casi. Perdón, al revés, en el eje El X, eje. pegado en el eje X. Acá me queda. Este es el 1, 0. Y así voy escribiendo todo. Marco uno más, por ejemplo, el siguiente. Me dice que es 4, 1. Por el orden en el cual está escrito acá, el 4 corresponde a la X y el 1 a la Y. Entonces yo contaría, por ejemplo, 4 cuadradito acá en X y 1 en Y. La intersección de esas dos coordenadas es el producto cartesiano que decimos. Acá.
¿Eso se entiende? ¿Cómo lo estoy graficando? Sí, sí. ¿Sí? Oye. Sí, sí. Bueno, y así marcaría todo. Como acá ya tengo un producto cartesiano definido, no era como el ejemplo que yo le di en la clase, no es que justo va a quedar una figura geométrica, un rectángulo con todos los puntos, por ejemplo. Acá pueden quedar dispersos. ¿Alguna otra consulta con este tema? Bueno, entonces ahí les comparto la pantalla de hoy. ¿Podido venir a cursar a la sede ya? Sí, 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 fuimos el lunes. ¿Y cómo les fue? Bien, bien, bien. Para los que tenían wifi, bien. Para los otros, nada. Era para hacer sufrir un poco más. Para los que tenían que, perdón, no escuché. A los que les llegaban el wifi, seguramente bien, pero a los otros un desastre, porque se escuchaba entrecortado, no se podía conectar a veces. Ah, entonces ahí el problema sería el servicio en el centro de internet. Exacto, exacto. Sí, sí, pues nosotros cuando lo fuimos a instalar, nos faltaba hacer la conexión del cableado. Si se logra hacer eso allá, después yo le voy a decir a Hernán. Si logran llevar a una persona para que le conecte el cableado a la tele, ahí va a andar mucho, mucho más rápido. Porque ahora está inalámbrico. Bueno, los temas que nos faltan ahora para terminar son súper aburridos, ¿sí? Son súper abstractos. Lo que se trata de hacer acá, así como en la clase pasada vimos que podíamos usar gráficos, que podíamos usar tablas. Bueno, acá se usa algo que se llama grafo, y la clase que viene hay algo que se llama árbol, que es muy específico de lo que ustedes van a estudiar después. Como yo soy químico, no tengo muchas aplicaciones en mente, lo van a usar en las otras materias, pero lo que trata de hacer es abstraer los problemas que van a tener ustedes en la carrera. Abstraerlo en un dibujito, digamos, en un esquema, en este caso en un grafo. El ejemplo más sencillo que vimos nosotros en mi carrera era que, por ejemplo, cada punto de los rojos en el grafo se llama vértice, porque es el vértice de la figura, y cada uno de los lados de esa figura que se forma se llama camino. Entonces, el ejemplo que aparece en pantalla, por ejemplo, podrían ser 4 computadoras. Entonces, cada vértice es una computadora. ¿Y qué representará esa línea? ¿Serían como los cables que lo unen? Los cables que lo conectan. Sí, entonces tal vez más adelante le aparece algún problema con la interpretación real donde le dice, no sé, yo tengo 4 computadoras, pero cada una está conectada solamente a la siguiente en forma cerrada. Entonces yo diría, bueno, cada vértice es una computadora y lo esquematizo de forma sencilla de esa manera. Ahora, como cada computadora que yo voy a tener no necesariamente va a ser igual una a la otra, yo la tengo que etiquetar diferente. Como se llaman vértices, yo lo voy a llamar con la B corta a cada uno directamente para no llamarlo vértice. Y no sé si se acuerdan cuando vimos cuerpos geométricos un montón ya, a cada uno de los lados, cuando estaba en 3 dimensiones, se llamaba arista. Entonces acá nosotros vamos a respetar el nombre de los libros, que aparece que lo llama arista, no lados.
Entonces lo que aparece en negro vamos a llamar aristas, y lo que aparece en rojo en este esquema van a ser los vértices. ¿Y cómo puedo diferenciar un vértice del otro si necesariamente no es la misma computadora? ¿Qué será lo más fácil para diferenciar este que le voy a llamar B corta del siguiente que también le voy a poner la B corta de vértice? Un numerito. Este lo voy a llamar vértice 1, va a ser el equipo 1, y así lo voy etiquetando como yo tenga ganas. Eso es indistinto. Mientras el grafo esté bien, después cuando yo lo pase a una tabla, o coloquialmente en palabras, va a estar bien también. Tienes que entenderse solamente. Si a cada vértice lo etiqueté con un subíndice, sería ese numerito, para diferenciarlo, lo mismo voy a hacer con la arista. Y si a cada vértice lo llamé B corta, ¿cómo voy a llamar a las aristas? Con la A. Y también le etiqueto con un número, siguiendo una secuencia. Si yo sigo una secuencia, se va a ser más fácil cuando se complique, cuando sea muy complicado el grafo. Acá en este caso solamente un cuadrado. Si yo imagino que los 4 vértices son 4 computadoras, una conectada a la siguiente hasta hacer un ciclo, yo podría imaginarme que dentro de esos cables está corriendo la información. Pero en este caso, como no hay ninguna flechita, yo no sé, por ejemplo, entre la computadora 1 y 2, si la computadora genera señal hacia los dos lados o si solamente da o recibe. Entonces, en este caso, el grafo más sencillo, que no distingue si la información va o viene, se llama grafo simple. O sea, no tiene dirección o sentido de información que circula. ¿Se entiende lo que dije hasta acá? Díganme algo, si no, que triste. Sí, profe, por mí sí. Sí. Bueno, acá aparece un segundo ejemplo. ¿Aparece alguna flechita indicando hacia dónde va a ser la circulación de la información? No, no. Solamente aparecen las líneas que le llamábamos arista y los puntos que yo los puse rojos que serían los vértices. Bueno, antes de hacer cualquier cálculo, lo primero que tengo que hacer es etiquetar esos valores. Podemos seguir pensando que son 4 computadoras. Entonces, pensar lo mismo. Lo voy a llamar con B corta. Pero tiene una diferencia con el grafo de la pantalla anterior. ¿Cuál será? Que tiene un cable más que une el vértice 3 con el 2. O sea que hay dos vértices juntos, que pueden ser otra vez dos computadoras que tienen una doble conexión. Entonces la conexión entre ellas no es simple como la anterior, sino que es, en este caso, doble, pero tal vez en otro ejercicio la conexión es triple. Entonces cuando es más de dos, ¿cómo se llamaría esa conexión? Si es 3, 4, 5, Compuesta. múltiple. O sea que se puede llamar grafo múltiple o multigrafo. ¿Y cómo puedo dar una definición sencilla con mis palabras? ¿Cuál es la diferencia con el grafo simple? Que tiene dos o más conexiones. Entre dos vértices simultáneos. Y algo más, ¿qué pasa con la dirección de la información? ¿Está distinguida? No, no tiene flecha. O sea que tiene que pasar las dos cosas. No distingue el sentido de la información.
Yo acá puse que dos vértices en sí van a tener múltiples conexiones. ¿Qué pasaría de este lado entre el vértice 1 y el vértice 4 si también tiene dos o tres conexiones? ¿Seguirán siendo conexiones múltiples? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Entonces yo acá para que no se confunda, cuando vaya a hacer un ejercicio, puedo poner dos vértices O o más. más. Exacto. Este es el segundo tipo de gráfico. ¿Qué tiene de especial este? Sigue siendo simple desde el punto de vista de la arista, porque no hay ninguna flecha que indique el sentido de la información. Puede ser que el vértice número 2 tenga como un estilo bucle en su propio vértice. Claro, se conecta a sí mismo. Entonces, cuando tengo vértices que se conectan a sí mismo, represente lo que sea en la realidad, se llama pseudografo así. Pero generalmente al principio siempre se definían los grafos como la unión de vértices distintos. Entonces, en este caso, ¿se muestra el sentido de la circulación de la información? No, porque no me dice si va hacia un lado o si va hacia el otro, o si va en ambos sentidos. Pero lo que le hace pseudografo es la conexión de un vértice o más, ¿no? Porque puedo tener dos o tres vértices conectados a sí mismos y va a seguir siendo un pseudografo. Entonces puedo poner lo mismo, no se distingue sentido, la circulación de información. Pero, ¿qué puedo escribir en este caso? ¿Qué es lo que ocurre? En un principio lo tengo que definir igual que el anterior. Puede pasar en un vértice, esto que esquematicé acá, o en varios. La diferencia con los anteriores sería como que se conecta con sí mismo, ¿no? El vértice 2, pero Claro, sí, pero podría ocurrir, ¿no? En todos los vértices. podría ocurrir en 1, 2, 3, 4 o los que haya, ¿no? Puede ser que haya 20 vértices. Entonces puedo poner como hoy. Pero uno o más se conectan a sí mismos. Bueno, lo repetí tantas veces que creo que ahora se acuerdan cuál es la diferencia acá con el primero. Puede ser que las conexiones solo se dirijan hacia el vértice donde están indicadas. Claro, o sea que si yo le quiero poner nombre, primero acá, y este es el vértice 1 y el vértice 2, hasta acá yo puedo decir que la información circularía desde, si eso trae una computadora, desde la 1 solamente hacia la 2. Y también le envío información a la número 3. Y después, el equipo 2 y el equipo 3 le brindan información solamente al número 4. Entonces, la información acá tiene un sentido o una dirección. Entonces se llama grafo dirigido. ¿Y cómo puede ser la definición sencilla con su palabra? ¿Qué sería un grafo dirigido? Sería que los vértices Los vértices, sí. En este ejemplo, ¿aparece alguna conexión múltiple, por ejemplo? ¿O alguna conexión de un vértice con sí mismo? ¿no?
Ninguno, ¿no? Es parecido al primero de todo, que se llamaba grafo simple. Entonces yo podría decir que esto es un grafo simple, solo que las aristas, ¿qué están mencionando? La dirección de la información. De cómo circula, claro, la información. Y acá tendría un ejemplo de que cuando se pueden combinar. Ya sabiendo los 4 anteriores, yo puedo representar Perdón, cualquiera. profesor, Sí, ¿puede volver decime. a la parte de atrás? No llegué a copiar, por favor. Sí, sí. El anterior, disculpe. Gracias. Buenísimo. Y lo que le decía es que sabiendo los 4 tipos de grafos anteriores, ya no basta para ver cualquier tipo de combinación. Entonces, si yo me toca este, por ejemplo, el que está en pantalla, lo primero que puedo distinguir es si es dirigido o es simple. ¿Y eso cómo lo podré saber? Por las flechas. Claro, por el sentido de las flechas. No importa hacia dónde vayan las flechas, pero ya me está indicando que hay un sentido de circulación. Entonces, en este caso va a ser dirigido. Entonces ya tengo una parte del nombre o del tipo de grafo. Después tengo que ver si aparece algo de lo anterior, si hay una conexión con un vértice de sí mismo o si hay una conexión múltiple. ¿Y pasará algo de eso acá? Grafo una dirigido múltiple sería. Claro. Y después, si en alguna materia le dan un libro para leer, van a ver que, bueno, según el autor y la traducción, o es un nombre primero o el otro, pero es indistinto, ¿sí? Yo puedo llamarlo acá entonces grafo dirigido múltiple o multigrafo dirigido, es indistinto. Ah, listo. Solo que cuando pasa eso, cuando el grafo es dirigido, generalmente los autores le da lo mismo si es múltiple o si es pseudografo. O sea, no hay generalmente una traducción que diga que sea pseudografo dirigido, que es el que tendría unión con sí mismo, un bucle, el vértice con sí mismo, le da lo mismo a ellos. O sea, que mientras sea dirigido y un vértice se conecte con sí mismo o se conecta más de una vez con otro vértice, ya entra dentro de este nombre. O sea que voy a tener declarada el sentido de la información en este grafo y además puedo tener conexiones múltiples o si no puedo tener bucles en un mismo vértice, que es la unión con sí mismo. En cualquiera de esos casos lo puedo llamar bajo este nombre. ¿Se entiende eso que dije? Como profe que si es pseudografo y grafo dirigido, dentro del mismo se va a llamar multigrafo dirigido, o sea, como este. Claro, no aparece la combinación de pseudografo dirigido, por Claro. ejemplo. Ok. Es lo único. Entonces por eso yo acá pongo, este sería como el full, el que tiene todo, solo que se llama multigrafo a pesar de que tenga un bucle en algún vértice. Entonces para que sea multigrafo dirigido, tiene que aparecer la flecha para indicar el sentido de la información,
se tienen que admitir conexiones múltiples. Y también admite bucles. Cuando digo bucles, ¿se imaginan qué es de todo lo que vimos? El circulito con el que se conectaba al vértice en sí mismo. Claro, pero no le diga circulito en otro material porque me lo mata a mí. Le va a decir bucle o la conexión de un vértice con sí mismo. Ah, dale, el bucle entonces. Saqué un ejemplo de este, con otro color. Le da la conexión con sí mismo. ¿Puedo cambiar de pantalla? Pero dígame cuando copiaron y paso. Por mi parte sí, profe. No sé si los compañeros. Bueno, ahora lo que viene es tratar de representar los grafos en tablas. Vamos a tener dos tipos de tabla, porque la idea es que cuando ustedes tengan las tablas, con la tabla puedan dibujar los grafos. Una tabla se llama tabla de adyacencia, lo que les dice es qué vértices se tocan entre sí, cuáles son adyacentes, siempre recordando que se van a llamar adyacentes cuando se tocan, no cuando están cerca. ¿Cómo se van a tocar dos vértices? A través de una arista. Si no hay una arista que los conecta, o sea, un segmento de recta, no se declaran como adyacentes. Ese es el primer tipo de tabla. Entonces ahí yo dejé los vértices al aire para hacer cualquier conexión para representarlo. Vamos a hacer una diferente a lo que vimos. Pero si yo tengo esta conexión, así como está, ya podré empezar a resolver. O acá en la parte del grafo me falta mencionar algo. ¿Qué tenía que hacer aunque sea con los vértices antes de empezar a analizar el problema? Tenía que etiquetarlo, ponerle algún nombre. Numeral. Exacto, lo podía numerar. Bueno, la numeración es lo que se me ocurrió a mí, pero si no pueden venir acá ustedes y dicen, bueno, yo a este lo llamo a este lo llamo B, C y D. Eso es indistinto. Y ahora, así como está mencionado, ¿qué tipo de grafo será de todos los que mencioné recién? ¿Será un grafo múltiple? No, simple. Grafo simple. Simple, ¿no? Si me dice qué grafo es, yo lo primero que hago es mirar la parte de la flecha, que es lo más sencillo. Como no hay ningún sentido de circulación, esto no sería dirigido. Entonces ahora me falta saber cuál de los grafos simples es. No hay conexión múltiple entre los vértices y tampoco hay bucles. O sea que no es ni pseudografo ni multigrafo. Es un grafo simple. Solo que no es justo una figura geométrica.
¿Cómo armo la tabla de adyacencia? Solamente voy a analizar los vértices, o sea que no voy a analizar los segmentos que se llamaban aristas. Por eso acá no las voy a etiquetar a las aristas. Y en la tabla, sacando la primera ubicación que conecta, la primera fila y columna, el resto nosotros lo vamos a completar con la cantidad de vértices que tenga. Como yo acá tengo solamente 4 vértices diferentes, por eso me quedan 4 cuadraditos para completar. Siempre en orden. Entonces acá tendría el vértice que lo llamé A, el vértice B, el C y el D. Lo mismo, exactamente lo mismo, en el mismo orden, voy a mencionar acá, en la primera fila. Y ahora con un número natural, que puede arrancar en 0, pero tiene que ser entero, positivo, lo que voy a mencionar es la cantidad de conexiones que hay entre cada vértice. Por ejemplo, así lo pongo en color, entre A y B, ¿tengo alguna conexión? Sí, Sí, ¿cuántas? 1. Una nomás. Entonces, esa conexión, le voy a poner un valor 1 acá en la intersección, entre A y B. Ahora, si yo tengo un 1 acá entre A y B, ese 1 se va a repetir en otra parte de la tabla. ¿En dónde será? Entre B y A. Entre B y A, acá. Cuando yo formo la matriz, se forma un tipo de matriz que se llama matriz simétrica, porque si yo elimino estos valores de la diagonal principal, que es la que divide al medio de la tabla, los números que están enfrentados en esa diagonal principal van a ser exactamente igual, porque es la cantidad de conexiones que tengo entre los vértices. Solo que si lo miro como fila, estoy mencionando a un vértice en un principio, y si lo miro como columna, estoy mencionando al otro, al que está del otro lado de la conexión. Entonces siempre se tienen que repetir el mismo número. ¿Cuántas veces? 2 en la tabla. Entre el vértice A y sí mismo, ¿hay alguna conexión? No, porque no hay bucle. Porque no hay bucle. Entonces, moraleja, si yo no tengo pseudografo, el que tiene bucles, la diagonal principal siempre va a tener ceros. Porque entre A y A no hay conexión, entre B y B tampoco, y así yo podría seguir completando acá y en la última. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Vengo acá. Conexión, estoy diciendo, entre el vértice A y el vértice C. Tengo una arista, la vertical, entonces sería 1. Y entre A y D, También. También 1. 1. Bueno, sigo completando así y después uso la parte esa de simetría para ver si lo hice bien, que es para verificar. Sigo con B. ¿Tengo alguna conexión entre B y C? Sí, Una, 1. que es la oblicua. Entre B y D, No, no hay. 0. Vengo con C. Entre C y A, tengo una. 1. Entre C y B, También 1. una. Bueno, entre C y C no hay bucle, es 0. Y entre C y D Tampoco. no hay. Vengo al último. ¿Cómo quedarán los números acá? Entre D, 1 y todos ceros. entre D y 1. Ese puede salir rápido porque yo veo acá que el D solamente está conectado a la nada más. Entonces los otros me quedan todos 0. Ahora para verificar, porque tantos números no podemos equivocar,
vemos la parte de simetría. Siempre tengo que identificar la diagonal principal, que justo quedó todo cero porque no hay bucles, y los valores espejados de esa diagonal principal tienen que ser iguales. Como marqué el verde, después puede pasar acá. Por ejemplo, 1, 1, si me voy al extremo, este 1 con este 1 del extremo, y fíjense que así se siguen repitiendo. Me queda simétrico, eso verifico que está bien. ¿En qué me cambiará este grafo ahora? Bien, cuando yo digo si entre D y D, o sea, si entre el mismo vértice hay una conexión, que antes era 0, en la diagonal principal, ahora como aparece una, porque podrían aparecer varios bucles, ¿no? Acá podrían ser 2, por ejemplo, acá hay 1, en vez de poner 0, en esta ubicación voy a poner 1. Esa es por la conexión violeta. Y la parte azul modifica algo. Entonces tengo que venir acá y voy a modificar entre A y C y el simétrico, que sería acá entre C y A. Entonces en vez de poner 1, ahora tengo que poner 2. Y así sucesivamente si tengo varias conexiones. Una consulta, profe, con el gráfico que recién mostraste, ¿cómo se llamaría? ¿Sería un grafo pseudografo? Este sería, sí, pseudografo, porque tiene bucle y no tiene dirección. Ah, genial. Si apareciera una flechita dando vueltas, ya entra dentro del grafo múltiple dirigido, el nombre. Dale, perfecto. Bueno, otra vez. Si me pide clasificar el grafo, ¿cómo lo llamaré? Pseudografo. Pseudografo porque tengo bucles. ¿Ya puedo empezar a confeccionar la tabla o me faltará hacer algo antes? Nombrar los vértices. ¿Y se acuerdan lo que dije en la otra pantalla? La primera ubicación no se utiliza y después empiezo a mencionar los vértices en el mismo orden. O sea, no necesariamente que lo haga en el orden alfabético, pero si yo pongo, no sé, la A, la C, la B, acá tengo que hacer lo mismo en el horizontal. Bueno, empiezo en orden. Acá, en la fila de la A, ¿qué números podría colocar?
Cero porque no tiene bucle. 0 porque no tiene bucle, perfecto. Con la B, 1, 1. Con la C, 0, y con la D, 1. Me vengo acá, a la B. B con A es lo mismo que en la primera fila A con B. Me tiene que dar 1. Ahí aparece simétrico. En la B, bien, entonces 2. sería un 2. Con la C, 1. Y con la D, 0. Analizo el C ahora. Con A, con B tengo 1. Con sí mismo sería 0 porque no hay bucle. Y con D, 1. 1. ¿Sí? 1. En el B, 0. Claro, claro, no lo vi. 1. Y 0 porque no hay bucle. Si no me dieran el grafo y me dieran la tabla a medio armar con los números, excepto esta fila, y me pide que la complete, de los 4 elementos que está acá, por el tema de simetría, hay 3 que yo podría escribir y hay uno solo que no, que necesito sí o sí el grafo para saberlo. ¿Por qué diré eso? Sería el de la diagonal, el último. El último, yo sí o sí necesito el grafo porque los 4 que están en la diagonal principal no tienen simetría con nada. Eso depende si el vértice o ese equipo tiene un bucle con sí mismo o varios bucles. El resto de los valores sí quedan simétricos. Este 1, acá, de D con A, es el mismo 1 de A con D de arriba. Este 0 de D con B es lo mismo que B con D, acá. Puede ser Y que así sea la sucesivamente. D, puede ser que sea la D por si tiene o no bucle. Claro. Entonces el que yo no podría completar, que me lo debería dar, sería el último, el de la D, el de los bucles. Y así con cualquier elemento de la diagonal principal. Entonces, otra cosa que nos podría pasar es que, por ejemplo, el triángulo que se forma abajo de la diagonal principal, marqué uno más, no necesariamente lo tendría que saber con el grafo. Si ahí me dan la tabla solamente a medio armar, con el triángulo de arriba o el triángulo de abajo, mientras yo tenga la principal, el resto lo puedo hacer, porque sería copiar la simetría. Claro, exacto. Yo te puedo dar una de las dos regiones de naranja y con esa podés completar la otra, porque son los mismos valores pero enfrentados. Por eso digo simétrico. Bueno, como ejemplo, acá, entre A y B, la conexión la llamamos arista y usamos la primera letra, ¿no? Habíamos llamado, por ejemplo, A hoy. Como A usé de vértice, voy a usar la E, que no lo usé. Este sería E1. ¿Qué puedo decir que es E1 acá? El arista que conecta el vértice A con el vértice B.
Y se diferencia la arista del camino cuando yo tengo un conjunto de aristas. Entonces, por ejemplo, si yo digo, necesito buscar la conexión que hay entre B y D, en este caso no tengo una conexión directa, acá, una línea vertical, que ahí sí sería una arista, sino que como tengo más de una arista, eso que está en verde, lo llamaría camino. Que no puedo poner la C de camino acá porque lo sé como vértice. Digo el abecedario, pongo F. F sería el camino. Bueno, ese camino me obliga a pasar sí o sí por el vértice A, aunque yo no quisiera, por las conexiones que hay. Entonces, ¿qué relación hay entre un camino y una arista? En cualquier ejercicio. Que la arista es directa y el camino tenés que pasar por un punto intermediario. Y si yo tengo una única conexión entre A y B, por ejemplo, la que yo marqué ahí, ¿será un camino eso también? ¿Cómo? No entendí. Claro, yo marqué como camino el verde. Entonces le dije, bueno, cuando yo tengo que marcar varias aristas, se llama camino. Entonces yo puedo decir, un camino está formado por varias aristas. Pero una arista sola también lo puedo llamar camino, solo que es un camino que tiene una única arista. O sea, el camino está formado hasta por una arista sola. Lo que no puedo decir es que una arista es un camino, no puede ser lo contrario. O sea, la definición más sencilla para no marearlo es que el camino está formado por una o varias aristas. Porque, por ejemplo, el que marqué en verde, las dos líneas verdes, no las puedo llamar arista en singular, porque tengo dos. Entonces, ¿cómo lo puedo llamar al conjunto? Camino. Porque muchas veces cuando hablan de camino y arista lo usan como sinónimo cuando la unión es una. Cuando es una sola, por ejemplo, AE1, el que marqué arriba, que es la arista, muchas veces también la llaman camino. Solo que es un camino que tiene una sola línea. Ahora, cuando tiene dos o más, ya no lo puedo llamar arista porque es un conjunto de aristas, entonces ahí lo llaman camino. Vamos a hacer uno más. Solo que ahora vamos a usar la segunda tabla, esta es la última, se llama tabla de incidencia. Incidencia quiere decir que es la unión ahora entre cada uno de los vértices y las aristas. Entonces, si hoy, cuando analizamos solo los vértices, le ponía nombre a los vértices, pero acá estoy diciendo que tengo que analizar vértice y arista, estoy obligado a etiquetar todo. A etiquetar los puntos, que son los vértices, y los segmentos, que son las aristas. Bueno, lo llamo diferente. Le pongo B corta y puedo hacer lo mismo con las aristas.
Bueno, ahí lo hice diferente para que vean que la tabla no necesariamente tiene que quedar cuadrada. Lo que sí, acá como no tengo vértice con vértice, lo que tienen que recordar que siempre en la columna se escriben los vértices. Esa es la vertical. Acá van los vértices. O sea que voy a poner desde el vértice 1 hasta el vértice 4. Bueno, por defecto, ¿qué voy a escribir en la fila? Las aristas. Las aristas. ¿Cuántas aristas tengo solamente acá? Entonces, acá me va a quedar rectangular la tabla. La última acá, la última columna, no la dibujo. Se va. ¿Y qué se imaginan que tengo que hacer ahora? Cambió el nombre, cambió la primera fila, porque ahora analizo punto con segmento, por decirlo así, pero después los valores que voy a completar siguen el mismo formato. Es la cantidad de veces, pero en vez de decir que se unen entre vértices, va a ser la cantidad de veces que se une vértice con segmento, vértice con arista. Entonces digo, el vértice 1, ¿tiene alguna incidencia? O sea, ¿se toca con la arista número 1? Sí. Sí. Entonces ahí tengo una incidencia, vale 1. Con la arista número 2, Sí, 1-1. un 1. Con la número 3, Sí, también. también. Bueno, me vengo al vértice número 2. Con la 1-0. Con la arista número 1. Un 0. Bien, Con la arista número 2, un 1. Y con la arista número 3, 0. 0. Y deja participar los demás. Y ahora sigo con el vértice 3. Uno, 0, 0. Bien. Y con el vértice 4, si lo miro acá, está solito y tiene una sola conexión con la arista número 3. O sea, con la 1 es 0, con la 2 es 0 y con la 3 es 1. ¿Qué diferencia tiene con la tabla anterior? Que en este caso no puedo verificar la parte de simetría. La anterior lo podía hacer porque comparaba vértice con vértice. Yo acá comparo vértice con arista. ¿Entendió lo que hicimos? Sí. ¿Alguna duda? No, ninguna. Bueno, perfecto. Entonces sería todo por hoy. Bueno, profe, gracias. Bueno, Nos vemos gracias. el jueves, chicos. Chau, chau. Nos estamos viendo. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego.